Muy bien. La enseñanza del día de hoy, estamos hablando de la vida eterna. La vida eterna. Y hoy, pues ahí es siguiente esto. Los 13 principios de la emunaj, de la fe verdadera. Emunaj, acuérdense que es fe. Los 13 principios de la emunaj verdadera. Viene siendo de la emunaj de Abraham, de Isaac y de Jacob. La verdadera fe. El punto número 1 para nuestra fe verdadera, tenemos que depositar, porque la fe viene de Él. Hay que entender primero eso. ¿De dónde viene la fe? La emuná. Dice que el autor y el consumador viene siendo el verbo de vida, que es nuestro Señor Yahshua. Es lo que dice Hebreos 12:2. Entonces, Él nos da una medida de fe y una medida de emuná a todos por igual. Lo dice Romanos 12:3. Y la emuná verdadera es santísima. Lo dice Judas 1:20. Judas 1:20 dice que la emuná es santísima y tiene que ser probada. Lo dice 1 Pedro 1:7. Tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. La emuná verdadera cuando Él venga. Tiene que encontrar en nosotros esa emuná verdadera. Porque si no la encuentra, pues nos va a hacer un lado. Ese es el problema. Pero aquí es la fe la da Él para poder creer en el verdadero, en el que existe por sí mismo. Por eso le puse ahí el número. Existe un Elohim viviente que da vida. Entonces, ese es el punto principal de todo lo que se habla de la palabra, es el viviente. Sin Él, si lo hacemos a un lado, o lo quitamos del medio, o le estamos sacando la vuelta, nuestra fe es falsa. Porque ponemos la mirada en muchas cosas, pues en las religiones, en la iglesia, en lo que uno hace, tanta cosa, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra es en Él. Todo es de Él. Ahora, como Él existe por sí mismo, no tiene algo que lo sostenga a Él, sino que Él es el que sostiene todo. A Él no lo sostiene nadie. Entonces Él existe por sí mismo. Entonces en Él está el manantial de la vida. Es un manantial de vida que está saliendo continuamente. Está sosteniendo continuamente. Es como una central eléctrica que sostiene una ciudad, la electricidad, por decir. Si se apaga la central eléctrica, se apagó todo. Y en este caso tenemos un Elohim viviente que sale en vida de Él. Y esa vida que sale de Él es el Señor Yahshua. Por eso el Señor Yahshua no puede ser un ser criado, ni puede ser un ser engendrado de una persona o otra cosa. No puede ser. Entonces, eso es lo que tiene que estar bien claro para ir a hablarle a otra persona. Cuando le hablamos a una persona, tenemos que hablarle de Él, del que existe. Y fíjense que nadie habla de eso. Pues todo el mundo nomás habla de un Jesús. Pero se olvidan totalmente. Todo se concentra en Jesús, pero ni siquiera se concentran en la verdad tampoco. Ese es el problema. Entonces, si Yahshua o si Jesús, como quiera llamarle, el problema es que no cumplimos nada de esto. No se cumple nada de esto. Porque la vida que está con el Padre es la que se manifestó. Es la que da, como Él es eterno, la eternidad está en Él. Él habita en la eternidad. Quiere decir que de Él es la eternidad. O sea, de Él sale la eternidad. De Él sale. Entonces, continuamente, como no tiene principio, nunca tuvo principio ni fin. No tiene fin. Ni mucho menos principio. Entonces, ese es el misterio tan grande. Ahora, un ser tan grande, se imagina, si decimos que Yahshua, o Jesús, como quiera llamarle, se imagina un hijo de José y de María.
un ser humano simple como los demás. ¿Ustedes imaginan que un ser humano le va a caber todo esto? O sea que lo va a conocer, porque conocer a él, conocerlo es una cosa inimaginable. O sea, es una cosa demasiado grande. Y dice Mateo, capítulo 11, dice Mateo 11, 27, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, solamente el Padre. Y nadie conoce al Padre, solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, solamente. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, solamente. Por eso nuestro entendimiento, pues es algo finito. Y el de él es infinito, totalmente. Lo dice el Salmo 147, verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. David conocía estos principios. Y su entendimiento es infinito. No hay quien lo alcance, dice Isaías 40, 28. No hay quien lo alcance. Absolutamente. Entonces tenemos la fuente de la vida, que viene siendo el manantial de aguas vivas. La fuente de aguas vivas, dice Jeremías 2:13. También lo dice ahí Jeremías, en varias partes lo dice. Dice Jeremías 17:13. Porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Los que se apartan de mí. Entonces, explicar el número 1 es muy extenso. Porque puedo estar aquí toda la noche, estarle diciendo cosas de él y estar siempre hablando de él es mucho. El verdadero Elohim viviente es el creador de los cielos y la tierra. Es el único, porque el número 2 se mete en lo que es el único creador. No hay dos, por eso le puse ahí, no hay dos ni tres. No existe la Trinidad. No existe. No existe. Y mucho pueblo cristiano cree que hay Trinidad y la defienden mucho. Pero eso es una atrocidad. ¿Por qué? Porque decir que son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres, al decir que son tres, lo estamos separando. Entonces se divide. Y el verdadero Elohim es indivisible. Estos principios, entendiéndolos a la luz de la Escritura, porque no nada más se trata de saber que existe uno, no. Eso es más grande todavía lo que existe ahí. Todavía. Ahora, no es corporal, no tiene tiempo, no es corporal porque es espíritu. Y un espíritu no tiene tiempo ni espacio. Él no cabe. Por eso le puse primer libro de Reyes 8:27, donde le dice Salomón, dice, te voy a hacer una casita aquí, que vas a venir a meter aquí. Pues ¿dónde? Si los cielos no te pueden contener. Entonces, para nuestra vida finita y lo que estamos viviendo como creyentes, yo creo que estamos viviendo una vida muy mala, totalmente. Muy fría, sin ningún rumbo. Como quien dice, porque si nos decimos hijos del viviente, y luego nosotros no hablamos lo de él, hablamos lo que nos aprendimos por allá en las religiones, en las iglesias por allá. Entonces, pues tenemos un problema, porque eso no es dar vida. Por eso, ¿qué decía Shaul ahí en primera de Corintios capítulo 2? ¿Qué decía? Yo no vengo con sabiduría de palabras, ni mi palabra, ni mi predicación, es con palabras humanas, de humana sabiduría. No, esto es de lo alto. Mire, para darle gloria y honra a este ser divino, nosotros tenemos que aprender
a no vivir en este mundo para poder hacer eso. Si no, no se puede. Por eso adorarlo en espíritu y en verdad es bien difícil. La gente dice, y te adoramos en espíritu y en verdad. Eso es un decir. Esa no es una realidad. Es un decir nada más. Porque darle la gloria y la honra a un ser divino de esa manera es como, por ejemplo, aquí en algo muy corto, a un ser humano, darle la debida honra y gloria a ese ser humano, por toda la grandeza que tenga el ser humano, pues aquí es fácil darle la gloria y la honra al ser humano. Usted le puede servir, va y le limpia a usted los zapatos, lo que usted quiera, ahí le trae cosas, lo atiende. Pero a él, ¿cómo? Si habita en luz inaccesible. Solamente es a través de la fe, solamente. Por eso es parte de la fe verdadera. Esos son los primeros cinco principios de los 13. ¿Bien? Los otros son esenciales para nuestra vida, pero sin estos no caben los otros. Porque los otros, el número 6 y el número 7, se basan, por ejemplo, en los profetas y Moisés, que es el maestro supremo de este mundo. El maestro, el mejor maestro. Por eso le dicen Moshe Rabinú. Rabinú quiere decir rabino, pero nu, quiere decir nuestro maestro. Es lo que decían los judíos. Es lo que decían. Nosotros pues conocemos a Moisés, pero a la manera de las iglesias. Como desde muy lejos, así como que es la ley, ya no estamos en la ley, cosas de esas. Pero si esto está en la ley, esto está ahí en la ley, esto. Y no es ley, es la Torah. Tenemos que aprender a quitar la ley, quitar la palabra ley y aprendernos la palabra Torah. Sobre todo, mire, apréndase todos los nombres de cada discípulo. Sabemos Jeremías, estamos impuestos. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, estamos impuestos. Pero no nos impusieron a decir los nombres originales. No nos impusieron. ¿Qué diferencia habría si estaría difícil decir Yermaya? Yermaya a Jeremías, pues es mejor Yermaya. O Yeshaya, Isaías, Yeshaya. Nehemja, es Nehemías, Nehemja. Y así, cada nombre tiene un significado dentro de él. Porque él abarca total, por eso están los profetas con los nombres que él le puso. Está Moisés, en el número 7, más adelante le voy a dar todo esto, pero primero el Señor. Y luego vienen los otros principios, pero ya nosotros estamos hablando de que Él escudriña el corazón, y luego él nos va a juzgar conforme a lo que hayamos obedecido para Él. Y luego está el Mesías, y está la resurrección, y están todas esas cosas. Todo eso tiene que ir de acuerdo. Y uno de esos es que la Torah no puede ser cambiada jamás. No puede ser cambiada. Por eso ahora que he estado escudriñando el arameo, sobre todo lo que es la palabra, con la palabra, el problema aquí de nosotros es que la palabra, que se dice palabra, pues nada más es palabra. No tiene otra cosa. Palabra, pues palabra. La palabra del hombre, la palabra de Dios. Es igual. No tiene otra cosa. En cambio, por ejemplo, en el griego cambia. El griego sí tiene significado. Porque la palabra logos no es igual a la palabra de nombre. No es igual. Cambia. La palabra debar o dabar es debarim. Viene siendo, las palabras, viene siendo el hebreo. Y la palabra vibra, M-I-M, vibra, así, vibra, esa es Yahshua. O sea, logos, o tabar, o vibra, viene siendo Yahshua. Yahshua. Por eso, cuando yo, pues en aquel tiempo no entendía, cuando miraba yo los escritos, y luego me ponía a leer yo y decía, vino pues palabra de Yahweh, vino. No dice, y Yahweh le habló. O cuando dice Yahweh le habló, no dice así.
Y cuando dice, vino palabra de Yahweh a mí diciendo, pero fíjese bien, todavía en el español que le pusieron aquí, en la Reina Valera, todavía fíjese cómo está, miren. Por ejemplo, dice Jeremías 1:4, dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo. O sea, como que Yahweh mandó la palabra para que le hablara a Jeremías. ¿Se da cuenta? Y entonces, viéndolo en otro más original, pero hay que buscarle, porque ahorita se batalla para encontrar algo más. Pero ya encontré algo como quiera. Y pues el que busca encuentra. Y pidiéndole al Padre encontramos. Y entonces me doy cuenta de que en esta Biblia, mire, por ejemplo, esta es una Biblia pechita. La Biblia es versión aramea. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Como que está un poquito medio raro el verso, porque dice, entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo. ¿Quién dijo? La palabra. Es la palabra. Porque todo fue creado por medio de Yahshua, que es la palabra. Todo fue y para Él. Entonces todo es de Él. Él tiene que gobernarlo todo de principio a fin. ¿Ven? Por eso los testigos de Jehová se basan cuando dice, y estaba con Él ordenándolo todo. Entonces no es una palabra simple como cuando el Padre está hablando así. No es algo simple que lo hablas y ya, y la otra persona lo oye. Pues es la palabra que se la lleva el viento así y se desvanece. Y usted la escuchó y ya, la grabó. Se queda nomás el sonido que usted oyó. Eso es todo. ¿Ve? Acá en este caso es otra cosa. Es otra cosa porque miren, no hay nada. Está la tierra sola. Y luego dice, hágase la hierba. Y se empieza a hacer la hierba. Empieza a dar vida. Y empieza a ponerse verde, mira, así como carpeta, así muy rápido. Lo he visto, por ejemplo, cuando lo hacen en las películas, pero es algo parecido. Nosotros no lo vimos, nosotros es por fe, es por la emuná. Pero vemos el poder tan grande de Él para crear las cosas. Mire, hasta la fecha, ni un ser humano puede inventar una ramita que esté viva. Que así, mire, salgan las hojitas para el día siguiente. No puede hacer eso. No pueden dar vida. El ser humano no puede dar vida. Hacen un montón de cosas raras, pero con lo que ya está hecho. ¿Ven? Pero no puede dar vida. El ser humano no puede hacer eso. Y mire, él sí. Él sí. Mire, nace otro ser humano y vaya, miren la huella del niño chiquito y no hay ninguna parte del mundo igual que él. Oigan, tan chiquito el dedo que está chiquito. Y no hay otra huella igual. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero es él. Es el misterio. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pero el problema de las religiones, se meten las religiones y distorsionan todo esto. Pervierten la palabra y empiezan a entender. Mire, hoy, por ejemplo, me da una persona y me dice sobre lo que es el espíritu de mi cuerpo. Y se aferra con el alma, dice, pero es que ahí dice en la Biblia que se salió el alma. Sí, él dice, porque la Reina Valera sí dice, porque la torcieron, porque el que hizo eso tenía esa idea. Entonces se perdió la idea del Padre, entró en el hombre y la puso al revés. Por eso cuando yo descubro algo que es de Él, como que yo batallo mucho para creer algo que digo, como que no encaja. Pues como ya conozco muchas cosas, y entonces digo yo, pues sí. Y la persona me dice, no, dice, pero es que usted siempre, no, dije, es que yo quiero ver un verso, para que lo que usted me está diciendo yo quiero enseñarlo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Traerle todos los principios, todo como era, exactamente a Josué. Exactamente. Sin quitarle ni ponerle. Así como se lo dio Yahweh, así se lo pasó. Así debieron haber hecho. No, se murió Josué. Y se hizo un desastre. Y hasta la fecha. Usted se imagina ahorita para buscarle
Ahorita estamos limitados porque ya tenían los rollos originales. ¿Cómo estaban las cosas ahí? ¿Cómo es que el Padre les habló y lo escribieron en su idioma que tenían ellos ahí? Usaban el arameo, usaban el hebreo. ¿Cómo es que pusieron esa escritura? ¿Y cómo es que salió todo esto? Pero solamente el Espíritu es el que nos ayuda a buscar y a encontrar todas estas cosas. Ahora, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Eso es lo que tenemos que anunciar. Sus virtudes. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Miren, hoy hice un comentario que existe un solo Salvador. Y cuando me llaman la persona, pues me dicen, oye, no, pero es que y Jesús es Salvador. ¿Ve? Entonces ahí ya lo está separando. Es como los que creen en la Trinidad. Es Jesús el Salvador y es el Padre. El Padre que mandó a un Salvador. Y el Padre no lo reconoce como Salvador único. No lo reconoce. Y ese es el problema. Los que creen en la eternidad no reconocen. ¿Eh? Otro problema es que la salvación, que no se pierde, otros que sí se pierden. ¿Eh? Entonces, todo esto enreda una sola fe verdadera. Entonces le digo yo, mira, si conoces tú al verdadero, cuando tú conoces el verdadero y te dan la palabra de vida verdadera, tú naces de nuevo. Pero no vas a sentir nada, es por fe. El emunaje viene y crees y te conviertes. Y cuando crees y te conviertes, ya no puedes regresarte. Porque ya está la simiente en ti. Y empiezas a crecer. Ahora, si de repente apenas estás creciendo, no has madurado, se te ocurre irte, eso se le llama apostasía. Se le llama apostasía. ¿Ve? Digo, mira, mucha persona que se porta bien, dice, pues ya no tomo, ya no fumo, ya no voy al baile, ya no voy a esto. Sí, esas son cositas. Pero sigues practicando muchas mentiras en la iglesia. Estás practicando una doctrina falsa y no te has dado cuenta. Entonces, ¿qué sirvió que no tomes y que no fumes y que no te vayas a prostituir por allá y no hagas nada de eso? ¿De qué sirve? Si sigues practicando otras cosas. Es lo mismo. Lo que sirve es que la fe esté fundada en la verdad y de la verdad no procede ninguna mentira y que podamos llevar a cabo el propósito divino de nuestra vida. En una fe verdadera. Por eso hoy es un principio nada más, un poquito que le estoy dando de esto, para reflexionar sobre esto, y luego ya viene la esencia de esto, la explicación completa de qué tanto es totalmente todo esto, pero ya aprendiéndolo para poder practicarlo. Porque le digo a unos hermanos, le digo, mira, van a ir a hablarle a unas personas por allá que están infestados de religiones y de creencias y de culturas y de tradiciones y tanta cosa. Ahora, para ir a meter esto, entonces le digo yo, mira, pónganse a pensar en esto. Les vas a ir a llevar a un Elohim que no lo conocen, porque para ellos es un Dios. Es un Dios. Entonces, llevas un Elohim. Oiga, ¿qué es eso? Y luego el nombre, ya están impuestos. ¿Sí? Pues ese no es, el que ustedes traen no es. Entonces, para arrancar eso va a estar muy difícil. Ahora, les vas a llevar un Elohim que no se ve, que no se siente, no lo puedes tocar, no te lo puedes imaginar, no tiene tiempo, no tiene espacio, no es corporal, es espíritu, es eterno, y solamente la gloria es de Él y la honra es de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Con algo que no se ve, que no se siente, que pareciera que estamos olvidados en este mundo, pareciera. No pongas a pensar de repente y con tanta aflicción y con tanto lío, con tanta cosa, y dices, oye, yo creo que el Señor se olvidó de nosotros, aquí nos abandonó.
Pero es la emuná, es la fe. O sea, el que viva por fe hasta el fin será salvo. Ahí está. Ahora nos acostumbramos a otra cosa. Nos acostumbramos a vivir nomás a la iglesia. Ahí va, ya fui. No, pues eso no es vivir. Por eso existen tantas cosas. Mire, para que le dicen la salvación no se pierde. Pues ya deja de ir hacia adelante. Deja. Pues claro que no se pierde. Pues ¿para qué te esfuerzas? Es como una persona que me hablaba y me dice la elección. No, dice, él nos elige. Pues ¿para qué quieres evangelio? Pues deja que te elija. Pues sí, ¿para qué quieres evangelio? Pues no te digo nada del evangelio. ¿Para qué? Te va a elegir él. Y deja que él te enseñe quién es él. Se acabó. ¿Para qué te voy a dar yo? ¿Para qué nos quiere a nosotros? Pues si ahí dijo, sean testigos. Y el que creyere, no dijo el que fuera elegido por mí. No dijo el que creyera. Y entonces tenemos todo ese problema. La perseverancia en la fe verdadera es salvación. El dejar de perseverar. Nosotros que ya hemos nacido de nuevo, tenemos que perseverar. ¿Para qué? Para poder alcanzar salvación. La salvación es para los que no obedecen. El que no obedece, dice soy salvo, pero no obedece, no va a haber salvación para esa persona. Y luego lo alegan y dicen, no, pero es que no se pierde. Yo sé que no se pierde para la persona que persevera, para la persona que está ahí. Porque en ese caso entonces no hay apostasía. No es por nuestro esfuerzo, no. Todo Él es por Él. Solamente nosotros ir hacia adelante, sosteniéndonos en lo que hemos creído. Solamente. Es todo. La humillación y Él hace la obra completa. Pero no lo dejamos, hacemos al revés. Entonces, pues no hay nada. Entonces nuestra fe se convierte en una cosa al revés. La apostasía. Una vez que hemos conocido la verdad, por eso dice ahí, con esto voy a terminar porque por eso tiene para que reflexione usted con esto. Yo creo que es bastante. Dice Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Ven? Estas cosas. No sea que nos deslicemos. ¿Cómo se desliza la persona? Deslizarte quiere decir como que te resbalas. Mire, haga de cuenta que usted va por un caminito así, mire. Pero en lugar de estar parejo, el caminito está resbaloso así, mire, así. Y usted lleva zapatos de vidrio para que se resbale más rápido. ¿Ve? Si se mantiene en el centro, no se va a resbalar. Por eso dice aquí, no sea que nos deslicemos. Quiere decir lo que le dijo allá a Josué, que no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Sígueme a mí. ¿Ve? Porque no se desviaban. ¿Por qué? Porque había naciones para allá y había naciones para allá. Había caminos. ¿Qué fue lo que le dijo allá a Abraham, a este Lot? Escoge, a donde quieras. ¿Ve? Ese es el problema. Y ya ves dónde se metió. ¿Ve? Por eso le digo, no sé que nos deslicemos. O sea, que no te desvíes nada de lo que es Él. Definitivamente. Porque si la palabra dice por medio de los ángeles, fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ven? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Él es la salvación porque en Él está el origen, el medio y el fin de todas las cosas. Amén.